Buenos días, doctor Debac. Buenos días. Las ¿Cómo le dudas va? no me reconozco, soy Cecilia. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo estás? Estoy un poco disfrazada, pero bien, doctor, y ante todo, bueno, quería agradecerle No, por favor, es un gusto. el hecho de que esté hoy con nosotros acompañándonos en un día tan especial como es el aniversario del CEPSI y agradecer el acompañamiento que siempre el Hospital Garrahan, desde sus diferentes áreas, ha tenido para con el CEPSI. Y bueno, Bueno, como siempre, un gusto escucharlo, así que, doctor. bueno, yo desde ayer no estoy más en el hospital. Estoy ahora, pasé unos meses al Senado, a la Comisión de Salud, así que ya para lo que me necesite me buscan directamente. Directamente por WhatsApp. Exacto. Bueno, ya podemos comenzar. El doctor Debac, está además presentarlo, actualmente vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, conocido infectólogo pediátrico, y tenemos el honor de poder en nuestras jornadas tenerlo presente, que nos va a hablar sobre la situación actual del COVID en lo que está pasando en los últimos tiempos. Así que bueno, doctor, lo escuchamos con mucho agrado. Bueno, muchas gracias Darío, muchas gracias Cecilia. Bueno, es un gusto siempre estar en relación con ustedes y con todo lo que hacen ustedes. Bueno, yo voy a contar cuál es la situación actual y qué sabemos hoy por hoy del COVID-19. Voy a compartir la pantalla, así podemos ver la presentación. Bueno, la verdad que de la situación actual, podríamos hablar que la situación actual en la Argentina o en el mundo, a mí me parece que lo que pasa hoy por hoy en la Argentina, muchos lo conocemos, estamos en un momento de disminución de la cantidad de casos, no solo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, sino también en que muchas provincias. Esto puede ser transitorio, producto de las, bueno, primero por un lado la cantidad de gente que se ha infectado, y la otra cuestión está también en lo que tiene que ver con las actividades al aire libre, el verano y todo lo que hace que disminuya la transmisión. Pero sí lo que sabemos es que hay 35 millones de personas en el mundo que se han hecho diagnóstico molecular. Estas 35 millones de personas no quiere decir que haya solo 35 millones de personas en el mundo que hayan tenido la infección. Hay un coeficiente de correlación o corrección epidemiológica, que es un número en el cual se multiplican los casos diagnosticados molecularmente para saber cuál es la población global que se ha infectado. Este coeficiente está entre 7 y 12. Si tomamos promedio alrededor, pongamos el promedio de 10, es decir, que por cada persona infectada hay 10 personas que no se hace el diagnóstico por diferentes razones, porque muchas de ellas son asintomáticas, porque otras son personas que tienen pocos síntomas y no consultan, otras son contactos de la persona que tuvo la infección y por lo tanto hacen un diagnóstico epidemiológico que no lo terminan registrando. O sea que en el mundo hay más de 350 millones de personas que han tenido la infección. Si en Argentina hay 1,5 millones de personas que tienen una PCR o un método molecular positivo, posiblemente esté en la Argentina alrededor de 8 a 10 millones o de 10 millones a 15 millones de personas que han tenido contacto con el virus. En el mundo hay más de 1 millón de muertos. Este dato es un poco más real, no hay esos coeficientes tanto de correlación, pero se estima que la cantidad de muertos habría posiblemente cuando pase la pandemia y se analice específicamente los diagnósticos y los diagnósticos tardíos de los pacientes, posiblemente sea un 50% más de lo que ha pasado. O sea, no es el coeficiente de correlación de 10. Lo que sí sabemos también es que el virus circuló
globalmente igual que el virus de influenza, es decir, empezó a circular en Asia, luego pasó por el Medio Oriente, llega a Europa, a la semana siguiente va hacia los Estados Unidos, Canadá, y luego baja hacia Latinoamérica para terminar en el sur de África. Esto pasa año a año con el virus de influenza, y el virus de COVID se comportó exactamente igual. ¿Y esto es producto de qué? Bueno, producto de la circulación global de las personas y los climas que van ocurriendo en el hemisferio norte y el hemisferio sur. La mortalidad sabemos que es más alta que el virus de influenza. Una persona que tiene influenza tiene una mortalidad de 1 en 1000, mientras que la mortalidad del COVID-19 está entre el 2 y el 5%, depende de los grupos poblacionales. También sabemos que es un virus que tiene alta infectividad. Si hay una persona que tiene y no tuviera ninguna medida de restricción, si tuviera una persona influenza en 4 semanas, en 4 o 6 semanas, estaría contagiando a 6 o a 8 personas. Mientras que si tiene COVID, contagia a 2000 personas. O sea, la infectividad, y ahora aún es más, es la infectividad, y sobre todo porque esta alta efectividad está combinada con que el virus nunca circuló, entonces las personas somos susceptibles a la infección. ¿Qué sabemos específicamente sobre la transmisión? Al principio se pensaba que solamente era la transmisión de microgotas, es decir, a través de la cercanía y con una persona infectada y sin barreras como son los barbijos, las personas se contactaban y se infectaban. Luego se vio que también los aerosoles, sobre todo cuando tiene que ver con el medio ambiente cerrado, es decir, los ambientes, por ejemplo, no ventilados, y si son ambientes con baja humedad, tienen más probabilidad de que los aerosoles permanezcan en el aire, y entonces las personas también tienen la probabilidad de infectarse. Ahora se sabe también que si en ambientes entre el 40 y el 60% o más del 60% de humedad, el virus con la humedad cae a las superficies, y cuando se sabe que cuando cae en superficies tiene también menos probabilidad de contagio. Hay mayor tasa de complicaciones en grupos poblacionales. Estos grupos poblacionales son los mayores de 65 años. Mientras más edad tengo, más probabilidad de complicaciones. Mientras más edad tengo y más probabilidad de tener comorbilidades, más infección, más complicaciones tengo. En las comorbilidades, ya se sabe que hay 3 o 4 comorbilidades que son las más complicadas. Unas son los pacientes diabéticos, otros son los pacientes obesos, los cardiópatas, pero los cardiópatas, es decir, las enfermedades cardiovasculares, incluyendo también a la hipertensión arterial. Todos estos son factores de riesgos que se denominan factores de riesgos independientes. Es decir, se sabe que los pacientes, por ejemplo, con diabetes, por ejemplo, en el Reino Unido, sobre 24.000 pacientes fallecidos, el 30% tenía diabetes, cuando la diabetes en la población general está alrededor del 4 al 5% en Inglaterra. O sea, ¿qué quiere decir? Que los pacientes con diabetes tienen más probabilidad de infección. Hay algunas teorías que están relacionadas con que los pacientes podrían tener más cantidad de receptores AC2, o que las interleuquinas 6 tienen niveles más altos, o que la inmunidad celular y humoral está alterada por los efectos metabólicos de la glucosa.
Las formas de presentación hemos aprendido mucho lo que estamos atendiendo a estos pacientes. La mayoría de los pacientes que tienen síntomas tienen un síndrome gripal, denominándose a este como un síndrome que tiene fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Los pacientes quieren estar continuamente en la cama. Pero a estos síndromes gripales se les adicionó a algunos pacientes un síndrome respiratorio con tos, a otros tenían síndrome gripal más pérdida del olfato y del gusto, otros tenían síndrome gripal y síndrome confusional, fundamentalmente las personas mayores, otros tenían síndrome gripal y síndrome gastrointestinal con náusea y vómitos. Otros tenían solamente la pérdida de olfato, y esto se ha visto en muchos pacientes. O sea que la tasa de asintomáticos es alta, pero ahora se empieza a discutir de nuevo si en los países, pero posiblemente esto sea así, en los países con altísima tasa de distanciamiento social y de utilización de tapabocas en forma adecuada, la probabilidad de asintomáticos podría ser algo menor. ¿Cuál es la duración de la protección? No está clara, pero lo que sí se sabe es que más de 6 meses es seguro, y si uno lo quisiese comparar con el SARS o con el MERS, que son los anteriores coronavirus, ellos tenían una protección de más de 2 años. O sea, posiblemente la protección sea mayor a los 7 meses que hay documentación de que la mayoría de los pacientes tienen protección. Por lo tanto, la reinfección es anecdótica. Algunos pueden decir, no, pero yo conocí un paciente que hace 3 meses tuvo infección por COVID y ahora está decaído, tiene tos y le hicimos una PCR y es positiva. Bueno, la mayoría de esos pacientes, esa reinfección no es así, es un grupo de pacientes que tienen prolongación de excreción de virus, muchos de ellos sin probabilidad infectiva, otros no lo sabemos, como son por ejemplo los niños o los adultos que son huéspedes inmunocomprometidos, que pueden durante mucho tiempo tener excreción viral y no sabemos si en ellos esta excreción viral tiene mayor probabilidad de contagio. No hay eficacia antiviral, no hay ningún antiviral que haya documentado que es efectivo. Mucho se discutió acerca del Remdesivir, de las drogas para VIH, etc. Hoy se sabe que no hay ninguna eficacia de ninguna de las medicaciones, ni inclusive hay datos acerca de la ivermectina que se habla que muchos pacientes querían tener o podría ser usada como una medicación que sea antiviral. Y la eficacia del programa de convalecientes. Ya hay datos y publicados esta semana en un New England Journal of Medicine del Hospital Italiano de Argentina, donde demuestra que los pacientes que tienen requerimientos que están graves y tienen o severamente comprometidos en terapia intensiva y que tienen requerimiento de oxígeno, altos requerimientos de oxígeno o están en respirador, plasma versus no plasma, no hay diferencia en lo que significa la mortalidad a los 7, 14 y 28 días. O sea que hay alguna luz de esperanza, pero también es incierta la eficacia del plasma precozmente en los pacientes que tienen algún factor de riesgo y son administrados tempranamente. Hay un futuro promisorio en los anticuerpos monoclonales, en los policlonales y los nanocuerpos. Estos son biológicos que seguramente van a ayudar cuando tengamos disponibilidad de las vacunas a poder, por un lado, las vacunas controlar la pandemia, no tan rápido, pero sí finalmente, y los monoclonales, policlonales o nanocuerpos posiblemente sean los que controlen a la enfermedad una vez que afecta a las personas. Esto, los anticuerpos monoclonales con todos los tejidos, ustedes saben que los anticuerpos monoclonales es la conjunción para generar un anticuerpo monoclonal o policlonales, en la conjunción de dos tejidos, que es lo del doctor Milstein, y es decir, la conjunción de un tejido inmortal en el cual se combina
tejido de ratón humanizado, con una combinación de un tejido de mieloma humano, entonces produce un cultivo celular inmortal, donde estimulando ese cultivo, por ejemplo, con el virus o con la proteína S del virus del COVID, se generan en ese cultivo unos anticuerpos que se purifican y eso podrían controlar la infección. ¿Qué sabemos o cuál es el estado a la situación actual de cómo podemos controlar la enfermedad? Y la enfermedad se controla a través de los mecanismos de mitigación, es decir, el distanciamiento, la utilización de barbijos, la higiene de manos y respiratoria. Mire, la higiene de manos es muy importante, pero la respiratoria también. Por ejemplo, en las últimas semanas he visto en Buenos Aires que no solo circula el virus de COVID, sino también que circula otros virus respiratorios ahora, como rinovirus y adenovirus. Entonces los pacientes están con resfrío, entonces están utilizando el barbijo, se sacan el barbijo, utilizan un pañuelo, se secan la rinitis, se ponen el barbijo de nuevo, se guardan el pañuelo y se acabó el problema. ¿No? Eso no es una higiene respiratoria es: me higienizo la boca, tiro el pañuelo, ese papel, o si tengo un pañuelo lo guardo en el bolsillo, luego me higienizo las manos, me tapo con el barbijo, me higienizo las manos y ahí tengo una buena higiene respiratoria. La utilización de barbijos es absolutamente importante. Mire, si yo comparase, hay una gráfica muy común, pero si yo comparase dos personas que están a menos de 2 metros, y una de ellas es positiva para COVID y la otra no, la probabilidad de contagio está más del 95%. Si a esta persona le hago utilizar barbijo y tiene la infección, y esta persona no usa barbijo y no tiene la infección, la probabilidad de contagio es del 5%. Ahora, si alguna de esas dos personas tiene la infección y los dos utilizan barbijo, la probabilidad de contagio es de 1.5. O sea, la utilización del barbijo produce una alta eficacia en protegernos. Entonces, distanciamiento, más de 2 metros, barbijos, higiene de manos, evitar el hacinamiento y los ambientes poco ventilados. Esto es absolutamente necesario por esta cuestión de las microgotas y de los aerosoles. Rápido rastreo de las personas que tienen probabilidad de tener infección, la confirmación y la respuesta social sanitaria para un aislamiento seguro. Esto es algo que en la Argentina ha fallado. Es decir, en la Argentina lo que se ha hecho hasta este momento es diagnóstico de las personas infectadas, de algún grupo, no todos, de las personas infectadas, pero no se ha hecho el rastreo para buscar asintomáticos, confirmarlos que son positivos y producirle un aislamiento y una respuesta sanitaria. Y después están las vacunas de COVID, que después voy a hacer alguna consideración sobre, ahora hago esto. Entonces, bueno, esas son las maneras de mitigarlo. Al 20 de noviembre, hace unos días, esto no ha cambiado mucho. Esto es las vacunas que hay. Hay muchas en fase preclínica, pero las que importan son las que están en fase 3 y las que están en este momento o que ya han informado algunos resultados. Son 13 las que están en el mundo, están más cerca. Hay 6 que han tenido una aprobación para uso limitado. Generalmente estas vacunas son las provenientes de China y de Rusia, donde se han aprobado específicamente para poblaciones militares o para algunas poblaciones muy, muy específicas. No hay ninguna vacuna hasta el momento que haya sido aprobada en el mundo por entes regulatorios como la FDA, la EMEA, que es la FDA europea, u otras entidades. Estas son las vacunas que hoy hay mucha luz de esperanza, porque estas vacunas de fase 3 están demostrando que tienen un rango de alta eficacia, y tener un rango de alta eficacia es bueno, es muy bueno, porque se pensaba que estas vacunas podrían tener una eficacia entre el 50 y el 60%, y la verdad que muchas están demostrando
por la información que hay, que no es publicada en revistas científicas y controladas, es que estas vacunas tienen un rango de más del 90%. También están estas de fase 2, y hay muchas de estas de fase 2 que van a ser muy promisorias también para el control de la vacunación. Mucho se discute sobre esto. Para la vacuna de polio se investigó 20 años, sarampión 9 años, más de 30 años para malaria, 15 años. Bueno, todo esto estaban en otra época. No había la tecnología, la innovación tecnológica como para generar vacunas tan rápidas y tener un grave problema mundial de pandemia que requirió que en muchos lados al mismo tiempo se aprobaran protocolos y se investigara. Por eso es que el objetivo de la vacuna del COVID está en que sean licenciadas antes de los 18 meses. Esto voy a mostrar algunas gráficas que son básicas, pero permítanme, porque creo que se aclara bien las cuestiones de las vacunas. Acá tenemos el virus. El virus tiene un helicoidal de ARN, tiene proteínas por fuera, sí tiene las proteínas de la espícula. Una vez si uno tuviese una vacuna, lo que hace es inyectar ese producto, las células dendríticas encuentran a esa partícula que reconocen como el virus de COVID y estimulan la inmunidad, que ustedes saben, la inmunidad de los linfocitos T o de los linfocitos B. Para esto, esta estimulación se genera a través de 4 tipos de vacunas. Una vacuna que son a partir de virus, tantos atenuados, o sea, agarrar el COVID, atenuarlo o inactivarlo. Estas son, como van a ver, las vacunas que hoy están en desarrollo, esta línea a partir del virus inactivado, de fase 3, que son las vacunas chinas. A partir de otros virus, es decir, a partir de virus no replicativos o replicativos, esto es el caso, vamos a ver luego, en el cual en un virus, por ejemplo, de chimpancé no humanizado, que es un virus respiratorio no infectivo para el humano, se le introduce la secuencia de ARN del virus, y esto es lo que se inyecta. Y el replicativo son los otros adenovirus que vamos a ver. También lleva el ARN. O directamente el material genético se secuencia la secuenciación del ARN. Mire, el ARN, mejor dicho, el virus tiene 30.000 letras, hace las cuatro moléculas, y esos 4 letras son 30.000 números. Este pedacito de la que es el ARN de la espícula tiene 2.800, 2.900, o sea, se pudo secuenciar bien. Estas vacunas no están hoy, o sea, están las inactivadas, estas, la de ARN, las a partir de virus, y estas son las que van a venir, que son a través de subunidades de partículas similares. Veamos entonces cómo son las vacunas inactivadas o atenuadas. Vamos a ver las inactivadas, que son las que son las vacunas chinas. Se inyecta directamente el virus inactivado a través de medios químicos, es reconocido por la célula dendrítica y la célula dendrítica produce la respuesta inmune. Estas vacunas son las vacunas de Sinopharm, 2 en China, y la vacuna de Sinovac, también en China, y el Instituto Butantan de Brasil. Están todas en fase 3. Luego, a partir de otro virus, están los no replicativos, es decir, esta es la vacuna de AstraZeneca, donde un virus de chimpancé no infectivo para el humano, se le secuencia y le introduce la secuencia de ARN, la célula dendrítica reconoce a este adenovirus con este material genético toma las células, las células dendríticas,
y por supuesto se produce la respuesta inmune. Los replicativos son los otros virus que son adenovirus, en el cual a las células directamente se le toma, se inyecta este virus es reconocido, lo toma la estimulación, la célula empieza a fabricar espículas y es reconocido por el dendrita y hace la respuesta inmune. ¿Cuáles son estas? Son las de AstraZeneca, que están en fase 3, la de Janssen y Janssen también en fase 3, esta, a diferencia de las otras, es la única hasta este momento de una sola dosis, la Gamaleya de Rusia y la de CanSino en China. Vamos a esto. Esta vacuna, la de virus inactivado, todavía no hay datos publicados. No hay datos publicados de ninguna de estas, pero no hay datos publicados, aunque se estima que tendría, que van a publicar, van a mostrar que pacientes vacunados tenían una alta tasa de eficacia. Los no replicativos, que es la vacuna de AstraZeneca, alrededor del 70% de eficacia, pero si se utiliza para la primera dosis la mitad de dosis y luego la dosis completa tienen mayor eficacia. Entonces, está no muy claro, tiene que ser publicado. Y los replicativos, que es las vacunas que de CanSino y la vacuna rusa, que tampoco hay datos publicados, habla la vacuna rusa de más del 90% de eficacia. Estas sí son las vacunas de ARN, el laboratorio Moderna y el laboratorio Pfizer. Es el ARN, o sea, se secuencia sintéticamente, se pone en una pompa lipídica, del tamaño de una célula, y esa pompa lipídica con el ARN secuenciado sintéticamente se inyecta, la célula humana toma esa pompa lipídica, toma el ARN es captado por el ribosoma y el ribosoma empieza a producir partículas muy parecidas a las partículas de las proteínas S. Las dendritas reconocen que es un agente externo y empieza a generar la respuesta inmune. Para esta es el laboratorio Moderna en los Estados Unidos y el laboratorio Pfizer. Las dos han demostrado, por comunicación de los laboratorios, no publicaciones todavía, una eficacia mayor del 90%. Y estas son las vacunas del futuro, Novavax y otras, en el cual directamente se inyectan las proteínas virales y se produce la respuesta inmune. Es decir, hoy por hoy, si tuviéramos que volver a decir cómo se controla, cómo mitigamos la infección, vuelvo a decir, es el distanciamiento, es la utilización de barbijo, la higiene, el rápido rastreo y las vacunas. Así que me quedo a disposición para lo que ustedes quisieran de preguntas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Hola Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo tengo unas preguntas, pero con respecto al COVID neonatal. Por un lado, quería saber tu opinión con respecto al uso del plasma en el tratamiento del COVID neonatal y, de ser factible, ¿cuándo sería el momento oportuno de la indicación de plasma en el neonato y el efecto del plasma en el mismo? Y por otro lado, ¿cuánto dura el periodo de contagio en el neonato y si este está relacionado con la carga viral?
Bueno, el neonato es algo muy, muy especial, aunque cumplen las mismas pautas. No conozco que haya ningún protocolo de utilización del plasma en neonatos. Puede ser que alguien lo esté haciéndolo. Primero porque los neonatos son muy pocos los infectados. La probabilidad de infección es baja y también es muy difícil poder documentarlo. El plasma nos daba mucha probabilidad, o sea, nos daba mucha esperanza, pero creo que cada vez se desestima la utilización en los pacientes pediátricos o los pacientes adultos. Creo que de lo que se conoce de los pacientes infectados tienen la misma eliminación viral, en el sentido de que su poder infectivo está en las 2 semanas, aunque algunos de ellos puedan quedar con datos, con cuestiones relacionadas con la excreción viral. Ahora, hay un dato que el otro día me decía Liliana Vázquez, que me pareció súper interesante, no lo sabía, que es que compararon en Asia unas neonatologías en el cual controlaban los pacientes. Bueno, los neonatos, la incidencia de infección prepandemia, los neonatos con infecciones respiratorias intrahospitalarias que están dentro de las incubadoras y los que están fuera de la incubadora. Y los que estaban fuera de la incubadora tenían más tasa de infección nosocomial, respiratoria, que los que estaban dentro de la incubadora. Y durante la pandemia se vio que la utilización de barbijo en la neonatología hacía que tuviesen el mismo riesgo, bajo riesgo, los neonatos fuera de incubadora y los dentro de incubadora. O sea que yo creo que el barbijo en las neonatologías quedó para siempre con este dato. Sí, ayer lo ha dicho, ayer ella ha dado una charla y he escuchado la charla que ha dado, pero no me ha llegado a contestar y a mí me ha quedado la duda. Y otra cosa que lo he demostrado, estoy también con el tema, porque nosotros en todos los neonatos, mamás COVID positivas, nacidos por cesárea, el neonato salía negativo, pero en el parto vaginal tengo mi primer bebé positivo. Claro, sí, algunos hay positivos, claro, sí. No, y la transmisión se ha manifestado en el parto vaginal. Sí, no es que no hay, hay, sí, más baja incidencia, pero hay, sí. Exacto, la incidencia es bajita, pero bueno, Meta, muchísimas gracias. Por favor. Un gusto y excelente charla, un placer como siempre. Ya, gracias a vos. ¿Alguna otra preguntita? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Soy Leandro Gamba, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, felicitaciones por el cumplimiento de los años en el hospital y todo eso. Bueno, muy querido. Es así. Gracias. Y a vos te felicito porque vas a la Cámara de Diputados, vas a estar más a la Cámara de Senadores, vas a estar más tranquilo de lo que estás ahora, supongo. Sí. Escucha, yo quería hacerte 2 o 3, no sé si comentarios, pero preguntas en sí, a ver qué idea tienes vos. En Santiago del Estero, nosotros siempre hemos tenido, tomando, digamos, la epidemia del 2009 de gripe A, rogábamos que lleguen las vacaciones para que bajen la incidencia y la difusión de las vacunas. Inclusive hubo provincias que adelantaron las vacaciones y con eso produjeron una baja marcada de la curva. Y a nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros no la bajamos antes, pero llegamos a tener 700, 800 consultas diarias en la guardia. Llegaron las vacaciones y cayeron drásticamente, después apenas subieron un poco. Y la misma cosa pasa, por ejemplo, con todas las afecciones respiratorias. Empezamos a tener un pico por ahí de mayo, junio, llega julio, llegan las vacaciones, baja un poco, se acomoda, agosto, septiembre vuelve a subir un poquito y termina bajando en noviembre, diciembre, cuando ya llega el calor infernal que es en Santiago. Entonces,
La pregunta tiene que ver con eso. Si vos calculas que este tipo de COVID debería funcionar de una manera parecida al de la gripe A, aunque por lo que veo tiene mayor poder de contagiosidad que la gripe y que la influenza, digamos que la influenza. Pero fundamentalmente lo que quería preguntar es el efecto calor, porque en Santiago si tenemos algo que nos sobra es el calor. Y el calor, digamos, cuando empieza a hacer calor en serio en Santiago, que ahora tenemos unos días de fresco, pero la semana pasada hemos tenido 42, 43 grados de calor a la sombra, vos tiras un huevo y se hace en el pavimento. El COVID debería morirse con semejante cantidad de calor, digamos, y sin embargo, todavía nos da un país. Y ahí viene el comentario. Yo creo que el calor va a ser, que eso lo escuchaba decir el otro día al gallego López, que decía algo muy cierto. Digamos, el calor va a ser la hipoteca, el verano va a ser la hipoteca que vamos a estar pagando para que en abril y mayo volvamos a tener una nueva ola de COVID, siempre y cuando no aparezca la vacuna. Pero son dos preguntas. Primero, el efecto del calor sobre este bicho, y la segunda cosa es si vos crees que el año próximo vamos a tener una reagudización de todas las enfermedades respiratorias que no hemos tenido este año, porque este año no hemos tenido tanta bronquiolitis, ni hemos tenido demasiados resfríos, ni adenovirus, ni cosas que otros años realmente nos golpeaban. Y a mí me parece que es el efecto de que no han estado las escuelas, que han estado los chicos aislados y que las medidas de higiene más o menos se han cumplido. Entonces, esas son dos preguntas. El calor, por un lado... La primera coincido con lo que decís. Yo creo que la temperatura alta y la probabilidad de hacer actividades al aire libre, aunque con temperaturas altas, las personas también buscan aquellas que tienen condiciones de aire, más encierro. Pero sí, yo creo que la hipoteca, como dice Eduardo, la segunda ola que ocurrió en Europa es producto de, pasaron el verano, se relajaron las actividades al aire libre, con calores también muy altos en Europa, hizo que disminuyera la infección. Al disminuir la infección, la gente se confía, piensa que ya pasó todo, bajan las probabilidades de distanciamiento social, la utilización del tapaboca, reingresan, empieza el frío y aparece nuevamente la segunda ola. Esto creemos que puede pasar así. Esto va a ser así como decís. O sea, va a disminuir ahora, vamos a tomar confianza, la Argentina se va a movilizar durante las vacaciones, porque si bien están todos vamos preocupados, pero la gente de Santiago va a querer ir a otra provincia, la de Salta a otra provincia, la de Buenos Aires a la costa, se va a movilizar y la gente va a tomar confianza. Pero existe después la probabilidad de la complicación. Ahora, a la segunda pregunta, este año, como ustedes habrán visto, no hubo nada, pero tampoco, no solo la gente estuvo en la casa y salía poco, sino que también se cortaron el transporte aéreo. Yo creo que el transporte aéreo es el que trae la influenza del hemisferio norte. Cuando vos no tenés absolutamente transporte aéreo, no tenés influenza. Y eso fue demostrado en Chile, Argentina, Uruguay, en Australia, en Nueva Guinea, todo el hemisferio sur. Ahora, ¿qué va a pasar el año que viene cuando posiblemente tengamos vuelos internacionales? El virus de influenza puede circular. Ahora, ¿qué va a pasar? Si tenemos segunda ola y vamos a estar encerrados, y vamos a estar con utilización de tapaboca, y posiblemente si se estima que la utilización de tapaboca va a ser todo el 2021. O sea, la vacuna van a controlar la infección inicial en los pacientes que tienen riesgo y bajar la mortalidad. Pero nadie piensa que la vacuna empieza en enero en la Argentina y en febrero no tenemos más casos, ¿no? Recién la pandemia va a estar controlada en el fin del 2021, 2022, o sea, no es que va a haber que es la solución rápida. Va a ser la solución, sí, pero no va a ser la solución rápida. Así que el año que viene, ahora tenemos que ver cuál es la experiencia de Europa y de Estados Unidos con la circulación de influenza, porque ellos no tienen
cortes de vuelos y hay que ver si solo el distanciamiento y el tapaboca le reduce, y la vacunación de influenza le reduce también la circulación. Así que eso posiblemente lo veamos de lo que pasa ahora, pero si los vuelos son los que traen el virus de influenza. Gracias. Así que está haciendo Roberto, valor. una ¿Sí? consulta. ¿Se sabe de alguna secuela a largo plazo sobre el impacto en el neurodesarrollo en el lactante? No, ¿Secuela post-COVID? no. Bueno, hay información acerca de lo que le pasa al adulto, sobre los aspectos cognitivos. Los que tienen infección severa, que requieren oxigenoterapia, etc., se estima que la alteración cognitiva son 10 años de envejecimiento. Bien. Son 10 Muchísimas años gracias. cuando una persona que está en terapia intensiva, en respirador, puede tener una aceleración del envejecimiento cognitivo 5 años, pero con COVID 10 años. Además, se sabe que el 25% de los pacientes que tienen sintomatología con COVID tienen alguna alteración cardiovascular. Se sabe también, bueno, que el 60%, el 40% a los 60 días sigue teniendo astenia, el 50% anorexia. Es decir, es un virus que realmente tiene una biología absolutamente complicada, aparte de, viste que habría que seguir el neurodesarrollo de cerca. Sí, además vieron que es bimodal, o sea, los pacientes que tienen infección, primero empiezan con infección, dejan de tener fiebre, se sienten un poquito mejor, y al 7º día es el momento en que más hay que controlarlo, porque empiezan con las complicaciones respiratorias. Así que son... Sí. Y muchísimas gracias. Muchos quedan con la recuperación muy lenta. Muchos quedan con... Gracias. Sí, doctor, aquí voy a ser de moderador. Por el chat nos pregunta la doctora Lescano, ¿qué nos puede decir acerca de la transmisión por el aire acondicionado? Bueno, la transmisión del aire acondicionado va a depender del lugar, y va a depender... Antes vieron que se empezó a decir que cuando se utiliza el aire acondicionado se aumenta la infección. Y esto no es así. Es decir, aires acondicionados centrales con filtros y con movimientos de aire, de recambio de aire, no tienen riesgo. Ahora, si los aires acondicionados en lugares cerrados, donde hay personas infectadas, sí, pero como también cualquier otro ambiente donde no hay aire acondicionado, está cerrado y estás con alguien infectado. Yo creo que uno no debe desestimar la utilización del aire acondicionado, menos el domiciliario. El domiciliario pasa por si estás infectado alguien del miembro de la familia. Ahora, ¿qué pasa el aire acondicionado en restaurantes? Bueno, si son split y tienen una dirección del aire, lo mejor que uno puede hacer es que esa dirección del aire no le pegue primero por ejemplo, a un sector, a una mesa, y al lado haya otra mesa en la misma dirección y otra mesa, porque ahí sí hay una corriente de aire, y si en la primera mesa hay infectados, seguramente se van a infectar los otros. Hay literatura acerca de esto. O sea, no tendría que estar dentro de la corriente de aire. Yo personalmente desestimo un poco la probabilidad de que el aire no deba ser utilizado, ¿no? Yo creo que pasa por otro lado. Lo mismo pasa cuando dicen lo de las escuelas. Hay un estudio, y varios estudios, pero uno fue publicado hace 2 meses, en el cual estudiaron 180 o 190 países durante 6 meses, y vieron los países que habían cerrado las escuelas, si las abrieron, las habían cerrado, las abrieron parcialmente, y se vio que no hay un efecto pandémico cuando abrir las escuelas. Por eso es que Europa, ahora que está en la segunda ola,
lo que nos arrojan las escuelas. Si hay alguien infectado en un aula y está en contacto con otros chicos, se toma el aislamiento y se cierra esa aula, como se hace el aislamiento de cualquier contacto. Pero no creo que el cierre de las escuelas sea ni bueno ni sea un factor que produce aceleración de la pandemia. Pero el hecho de estar perdón, ¿no? El hecho de en las escuelas, el hecho de estar en contacto directo, el jugar en el recreo, de estar amontonados y qué sé yo, ¿no favorece la difusión del virus llevándolo a la casa? Se sabe que los niños no son súper contagiadores. O No, no, sea, eso seguro. que no son súper contagiadores y además el 2 al 5% de todas las infecciones en el planeta son en niños. O sea... Esa es la respuesta. Claro, que no se enferman tanto. No es que como... si no se enferman tanto, posiblemente sea porque hayan tenido otro coronavirus y tengan anticuerpos, posiblemente porque tengan menos receptores AC2, pero el problema sí está en que, bueno, el impacto del cierre de las escuelas es, bueno, ustedes lo saben, es muy alto, ¿no? Es muy alto. Cuando ustedes inicialmente estaban protegidos, puedo decir, protegidos en el sentido de que cuando nosotros vivimos en la primera brote pandémico en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón urbano, ustedes todavía estaban con casi poca infección y podían haber tenido actividad, o sea, ahí ya empezaba a saber esto. Ahora yo creo que sí, las aperturas de las escuelas sin ninguna duda tienen que ocurrir. Bien. ¿Alguna preguntita más? Sí, un minuto, doctor. Sí. Aquí está Gabriela, Buen que día. quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, quería preguntar, bueno, excelente la charla, un gusto tenerte aquí acompañándonos. Si se ha visto en América Latina el mismo porcentaje de niños, ese 2 a 5%, ¿para América Latina es el mismo o es un poquito más alto? Es un poquito más alto y el impacto en Latinoamérica fue más alto, no en niños, sino en adultos, de mayor mortalidad. Fue el lugar con más impacto sanitario, producto posiblemente de 3 factores. Un factor es la informalidad. Bueno, primero el índice de pobreza en toda Latinoamérica es más del 30%, eso produce hacinamiento, produce dificultades para el aislamiento, o produjo. El segundo es que las personas no pudieron cumplir las medidas de aislamiento producto de la normalidad del trabajo, entonces tenían que salir a trabajar, esto pasó en toda Latinoamérica. Y la tercera es que los sistemas sanitarios no estaban preparados, es decir, no lo digo yo, lo dice CEPAL, que el sistema sanitario en Latinoamérica estaba lesionado y que ellos hablan de la lesión del sistema de corrupción político-sanitaria en toda Latinoamérica. Era un factor que hizo durante los últimos 50 años que no estuviese preparado. Porque, bueno, ustedes saben que preparar al sistema sanitario no era solo tener respiradores, es decir, es tener personal de salud personal de salud y tener infraestructura, ¿no? Así, no era solo cuestiones de respiradores. Todo eso pasó en toda Latinoamérica, pero en los chicos, a mí, bueno, lo que preocupa en los chicos no es ese 2 o 5 o 7% que tiene infección. Lo que preocupa en chicos son el síndrome inflamatorio multisistémico, que vos, Gabriela, habrás visto alguno ya en la terapia y que podría llegar a seguir viendo, que son chicos que tienen con un síndrome, como si fuera un síndrome de Kawasaki, que ocurre 2 semanas o 3 semanas después de tener la infección, no es parte de la infección aguda, y que requieren terapia intensiva, requieren soporte, etcétera, etcétera. Tienen baja mortalidad porque el soporte de los terapistas pediátricos es muy bueno, entonces
pero en Latinoamérica se está haciendo un relevamiento y realmente es absolutamente importante eso. Sí. Sí, de hecho, nosotros hemos tenido, y ahora actualmente estamos con un niño que lo estamos considerando un SIM post-COVID, y con este sería el tercero, vaya cuarto, porque por ahí en uno nos han faltado datos como para poder cerrarlo, así como SIM post-COVID. Pero entonces es como que el porcentaje se nos hace mucho mayor. Bueno, yo después te voy a mandar, Gaby, te voy a mandar un mail de una persona que se llama Rolando Ulloa, que es un amigo de Costa Rica que está haciendo un relevamiento en toda Latinoamérica, para que si querés discutir con ellos los criterios o intervenir en el estudio. Buenísimo. Bueno, buenísimo, con mucho gusto. Vale. Dale, muchas gracias. Excelente. Bueno, doctor, en el chat hay varios saludos por parte de la dirección del hospital y otros profesionales, así que no me resta más que agradecerle, por eso es un honor para nosotros haber podido escuchar esto, y esperamos que volvamos a la presencialidad y poder invitarlo a comer unas empanadas. Vale, sin ninguna duda, que eso estamos extrañando mucho, así que ya nos vamos a ver seguramente el año que viene, o el otro. Bueno, que tengan un muy buen día. Bueno, y ahora vamos a continuar con nuestro presidente, con lo que le había comentado, así que son dos temas muy interesantes, y bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Bueno, en unos minutos vamos a continuar con la presentación de los trabajos de los residentes. Uno es características clínicas y epidemiológicas del COVID en pacientes pediátricos internados en el CEPSI en los periodos de marzo a octubre del 2020. Y luego, frecuencia de niños quemados en salas de internación del CEPSI desde marzo a septiembre del 2020 en relación con la pandemia del COVID. No se retiren del chat, que en un minuto ingresamos. Bueno, muy buenos días para los que se siguen conectando. Bueno, en el marco del cumpleaños número 12 del CEPSI, a continuación vamos a presentar trabajos realizados por los residentes de pediatría del CEPSI de tercer y cuarto año. Son 3 trabajos muy interesantes que han surgido a propósito de temas que nos han llamado la atención durante la pandemia y el confinamiento. Cada uno lo va a presentar y bueno, se
se va a explayar sobre el tema. Lo interesante del trabajo, bueno, es el esfuerzo que han hecho los residentes en realizarlo, en salir de lo que es una presentación o un reporte de casos y comenzar a analizar historias clínicas y casuísticas más completas. Los tres les recomiendo que se queden porque son trabajos muy interesantes y los aportes que todos puedan hacer también son muy buenos. Y rescatar que a partir de este trabajo la idea es continuar sobre los mismos, avanzando sobre datos estadísticos para poder avanzar y tener resultados mucho más completos. Pero bueno, las dejo con los tres grupos de residentes. Las primeras son las residentes Amarilis y Luisina, que nos van a hablar sobre un trabajo realizado en relación a características clínicas de los pacientes con COVID, pero ellas lo van a presentar mucho mejor al título y al trabajo en sí. Bueno, hola, buen día. Nosotros somos, esta es mi compañera Luisina Tarcini, yo soy Amarilis Quesada, somos residentes de cuarto año de aquí del hospital y hoy trajimos para compartirles el trabajo que hicimos sobre características clínicas de COVID-19 en pacientes internados en este hospital en el periodo de marzo a octubre de este año que tuvieron hisopados nasofaríngeos positivos para SARS-CoV-2. Bueno, para contarles un poco a modo de recordar, en marzo de este año, la enfermedad por COVID-19, que es causada por el virus SARS-CoV-2, fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Esto se extendió, por supuesto, a nuestro país y a nuestra provincia. Los coronavirus son virus envueltos cuyo genoma consiste en una única molécula de ARN de cadena simple que se dirige en sentido positivo. Se transmiten por vía respiratoria o también por vía fecal-oral. Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos, odinofagia, mialgias, diarrea, vómitos, pérdidas del gusto, pérdida del olfato, pero estos síntomas varían en función de la edad del paciente y la presencia o no de comorbilidades. El diagnóstico de elección es la detección del genoma viral por técnica de PCR en muestras de secreciones respiratorias. Estas muestras pueden ser hisopados nasofaríngeos, aspirados, lavados broncoalveolares o esputo. Lo que usamos más frecuentemente es el hisopado nasofaríngeo. En cuanto a los objetivos que nos planteamos en nuestro trabajo, como objetivo principal fue caracterizar a los pacientes pediátricos internados en el hospital con diagnóstico de COVID-19 por PCR positiva en los hisopados nasofaríngeos. Los objetivos secundarios fue categorizarlos según sexo y edad, enumerar las principales manifestaciones clínicas y la presencia o no de comorbilidades, categorizar la severidad de la enfermedad
y describir los resultados de los laboratorios obtenidos a través de las historias clínicas. También detallar los principales tratamientos recibidos por los pacientes. En cuanto al material y métodos, este estudio es un estudio de tipo observacional, descriptivo y transversal. Se seleccionaron 464 pacientes, que son los pacientes que fueron hisopados en este periodo, y de esos 464 pacientes seleccionamos las historias clínicas de los 34 pacientes que dieron resultado detectable por PCR. Y además ingresaron a internación de nuestro hospital en el periodo que comprende del 14 de marzo al 31 de octubre de este año. En cuanto a los resultados que obtuvimos, vimos que tuvimos una positividad del 7,37% de los pacientes hisopados. En cuanto a la edad, la mayoría, el 50%, comprende la franja etaria entre los 0 y los 2 años. Recordemos que estos son pacientes que han necesitado internación, por eso estos datos no coinciden con lo visto a nivel nacional, donde la mayoría de los casos se da sobre todo en adolescentes, y en otros países que sobre todo se da en escolares. El sexo masculino prevalece, pero levemente, con un 55%, que sí condice con lo que vimos en otros trabajos, en el que la prevalencia entre los dos sexos es similar. En cuanto al requerimiento de internación, según la complejidad clínica de los pacientes, la mayoría requirió una internación abreviada, guardia, una estancia breve. Esos fueron el 43% de los pacientes. El 35% requirió sala de cuidados comunes y el 21% requirió internación en cuidados críticos o en cuidados intermedios. El 9% estuvo en terapia intensiva de estos pacientes. Tenemos del total de pacientes 3 óbitos. Estos eran pacientes con comorbilidades previas, enfermedad neurológica grave, y tuvimos una media de edad en los fallecidos de 13 meses. Ahora va a continuar mi compañera Luisina con la siguiente. Bueno, en cuanto a la clínica que han presentado los pacientes que han sido internados en el hospital, tenemos que de los 34, 11 se han internado por vigilancia y 23 han tenido síntomas compatibles con enfermedad por COVID. De ellos, el 60% ha presentado fiebre, el 43% síntomas respiratorios y el 17% síntomas gastrointestinales. De los pacientes que presentaron síntomas respiratorios, el 90% presentó tos seca y agitación. De ellos, uno ha requerido asistencia respiratoria mecánica y un paciente de ventilación no invasiva. Y entre los pacientes que presentaron síntomas gastrointestinales, el 75% presentó fiebre, vómitos y diarrea. Y solo el 25%, que es un paciente, presentó vómitos y febrículas sin diarrea. De ellos, un paciente requirió asistencia respiratoria mecánica. Cabe destacar que el 40% de los pacientes no presentaron datos porque fueron pacientes atendidos de forma con una internación abreviada por guardia, entonces no tenemos los registros de las historias clínicas de los síntomas que han presentado. En cuanto a las comorbilidades asociadas de los pacientes que han sido internados, tenemos que el 38% presentaba comorbilidades. De ellos, el 17%, o sea, 6 de nuestros pacientes presentaban encefalopatía crónica no evolutiva. 9%, 3 pacientes bronquiolitis previa. Presentando también diabetes mellitus y enfermedad oncológica de base como comorbilidad, 2 de nuestros pacientes.
En cuanto a los resultados del laboratorio que se han analizado los resultados que hemos obtenido de las historias clínicas. La gran mayoría no presenta alteraciones, ya sea en el hemograma, con el recuento de glóbulos blancos, el recuento de plaquetas, o la eritrosedimentación acelerada. En cuanto al tratamiento farmacológico que se ha realizado en los pacientes que han requerido internación con sintomatología compatible, de los pacientes respiratorios, el 100% ha usado aerosoles, beta-2 agonistas. El 90% requirió oxigenoterapia. El 30% de estos pacientes requirieron aerosoles, corticoides en aerosol, y 6 de estos pacientes han recibido corticoides de forma endovenosa, 2 vía oral. El resto de los pacientes que han ingresado a cuidados intermedios y cuidados intensivos han requerido tratamiento antibiótico y tratamientos con antivirales. Bueno, la enfermedad por coronavirus se ha convertido rápidamente en una amenaza mundial para la salud. Constituye un nuevo desafío para el médico, el cual nos impulsa a la búsqueda de nuevos modelos organizativos a nivel institucional, como de actualización constante a nivel académico. Nuestra investigación arroja resultados similares a los estudios publicados sobre coronavirus en pediatría. La mayoría de los pacientes, el 86% de nuestros pacientes, presentó cuadros leves, con predominio de síntomas respiratorios. 2 pacientes requirió de cuidados intensivos, en contraparte con lo publicado por la Sociedad Argentina de Pediatría, en el que el 0,45% los requirió. Destacamos la presencia de comorbilidades en casi toda la totalidad de nuestros pacientes internados en cuidados críticos. En base a las limitaciones que hemos tenido al realizar nuestro trabajo, es que nos hemos basado en la selección de muestras de pacientes con diagnóstico por biología molecular de COVID-19 mediante hisopado nasofaríngeo por PCR, y se ha exceptuando a aquellos pacientes con enfermedad sospechada por criterio clínico, contacto estrecho con caso positivo u otro método diagnóstico. Solo se consideran los pacientes que requirieron internación, ya que se cuenta con registro en historias clínicas de los mismos, omitiendo los pacientes ambulatorios de los cuales no contamos con datos. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos las preguntas. No sé cómo fue. Está la Nati para acá. ¿Cómo se hace para ver las preguntas? No nos aparece. ¿Ahí tiene preguntas? Bueno, si es que no hay ninguna duda, vamos a seguir con la presentación de nuestros compañeros. Se usó oseltamivir en la totalidad de los pacientes como antiviral. Destacamos que en los pacientes en los que se usó antiviral y tratamiento antibiótico fueron pacientes que requirieron cuidados críticos. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, como ya no hay más dudas. Ahora sí, causa de fallecimiento. Bueno, hemos tenido 3 pacientes que han sido los que han fallecido. 2 pacientes tenían comorbilidades previas. Eran pacientes, uno de ellos con una anencefalia, un paciente secuelar neurológico que se encontraba en periodo final de vida. Ese ha sido uno de los pacientes que ha fallecido.
La otra paciente era una paciente de EGNE, que había sido una prematura extrema y desnutrida también. Y después tuvimos una tercer paciente, que es una paciente que ingresa derivada desde el interior. Por lo que sabemos, era una paciente que no tenía antecedentes patológicos previos, pero la paciente ingresa con un paro prehospitalario al nosocomio, después desarrollando muerte encefálica. Sí. Ingresa ya al hospital en ese estado. Bueno, muchas gracias. Con una hospitalización de hasta el 10%. Según la Asociación Argentina de Quemaduras, en Argentina se considera que sufren quemaduras 190.000 personas por año. El 10% corresponde a quemaduras graves y críticas, representando la población pediátrica en un 40%. Y la mayoría, 2/3 partes, de las quemaduras ocurren en el hogar. Nuestro hospital CEPSI no está exento de pacientes con este tipo de lesiones, porque año a año se ha observado un aumento de niños con quemaduras que requirieron de internación, solo que no hay trabajos científicos que los registren. En este año, debido a la pandemia de COVID-19, hemos podido observar un incremento significativo del número de consultas y de niños internados en los distintos servicios. Es por eso que nos hemos motivado a realizar este trabajo para de una forma objetivarlo. Nuestros objetivos fueron: el objetivo general, establecer una comparación entre las distintas variables de pacientes quemados e internados en el hospital CEPSI en el periodo marzo-septiembre, de edades comprendidas entre 1 mes y 14 años, entre los años 2019 y 2020, en contexto de pandemia. Los objetivos específicos fueron describir las características demográficas de los pacientes quemados que fueron internados, determinar las principales causas de quemaduras, clasificar el tipo y extensión de las mismas, establecer la necesidad de cuidados críticos y quirúrgicos, describir la frecuencia de niños fallecidos como resultados de las quemaduras. Para esto hemos realizado un estudio descriptivo, comparativo, retrospectivo de corte transversal. La población y muestras fueron todos los pacientes ingresados a los servicios de internación del CEPSI entre 1 mes y 14 años en el periodo de tiempo de marzo-septiembre de 2019 y 2020. En total se estudiaron 139 pacientes. El análisis de datos se ha obtenido por medio de registros completos de historias clínicas y como criterio de exclusión, los pacientes que no cumplieron con los criterios de inclusión y que no tuvieron registros completos en las historias clínicas. Las variables estudiadas fueron edad, sexo, procedencia, donde se registró como interior de la provincia y por otro lado capital y banda, el agente causal, la gravedad en extensión y profundidad, que se ha clasificado como la extensión en un 1 a un 9%, 10 a un 19% y más de un 20%. Y en cuanto a la profundidad, como la clasificación de Benaim, en grado 1A epidérmica, grado 2 AB dérmica, y de esta se clasifica en ABA intermedio superficial o ABB intermedio profunda, y grado 3 o B subdérmica. Otras variables fueron la necesidad de cuidados críticos y quirúrgicos y el fallecimiento de pacientes por esta causa. En cuanto a los resultados obtenidos en este trabajo, en el 2019 predominó el sexo masculino en un 65%, al contrario en 2020 predominó el sexo femenino en un 64%, por lo tanto observamos que no hay diferencias significativas en esta variable, lo que no difiere de estudios previos consultados donde no se han encontrado discrepancias respecto a las
prevalencia del sexo. Y en cuanto a la edad, el grupo etario más afectado fue el de 1 a 5 años en ambos años, o sea, tanto en 2019 y 2020, donde los lactantes y preescolares son los más lesionados, ya sea por la capacidad de búsqueda y de exploración que tienen en esta edad, en el espacio físico, y también sumado a las viviendas inseguras. Y agregándose en marzo la pandemia, que ha limitado el área de esparcimiento, lo que ha llevado a realizar tareas, lo que es las tareas recreativas y las tareas escolares en lo que respecta dentro del hogar. En el 2019 un 60% y en 2020 un 52% los pacientes pertenecieron al interior de la provincia y el resto a capital y banda. Esto podemos atribuir a las características socioeconómicas y culturales con viviendas precarias en su mayoría en relación a la obtención de fuego para las tareas domésticas, para preparar alimentos, para el aseo personal. Y al ser en nuestro hospital un centro de derivaciones, un centro de referencia de la provincia, en las ciudades del interior o los pueblos del interior con diferente disponibilidad y medios de traslado este año pudieron haber sido afectados por la pandemia. En cuanto a la etiología, los líquidos calientes se destacaron como agentes causales, seguidos de fuego directo y quemaduras eléctricas. Y esto lo hemos encontrado muy relacionado o muy semejante a otros estudios consultados, donde sí los líquidos, las quemaduras por escaldaduras han sido las más frecuentes. Respecto a la extensión, las quemaduras con extensión entre un 10 y un 20% predominaron en ambos años estudiados y el 100% fueron de tipo AB con respecto a la profundidad. No hemos podido diferenciar entre ABA o ABB porque no todas las historias clínicas contaban con el registro de estas características. El ingreso a quirófano en 2019 fue de un 59% y en 2020 de un 74%, o sea que ha habido un aumento. Y la internación en cuidados críticos en 2020 ingresaron 41% y a cuidados críticos, 41% cuidados críticos tanto a UCI como a UTI. En 2019 son un 19%. De los pacientes fallecidos se observó una diferencia pequeña entre los 2 años y como vemos en el 2020 solo ha habido un fallecido a pesar de que ha habido quemaduras más graves. Como conclusión de este trabajo, podemos concluir que no se observaron diferencias entre los años 2019 y 2020 en cuanto a lo demográfico y el agente causal de las quemaduras, pero sí una diferencia significativa en cuanto a la frecuencia y la gravedad de las mismas, pudiendo atribuirse al confinamiento relacionado con la pandemia de COVID-19, como así también a la dificultad en el acceso a los sistemas de salud al tener domicilios alejados, lo que la consulta puede haber resultado tardía y esto repercutir en el pronóstico de las quemaduras. Y a pesar de haberse registrado un mayor número de niños quemados graves en el 2020, el fallecimiento de pacientes fue menor. Y esto puede también estar relacionado a un mejor o un avance del manejo hospitalario desde los servicios de urgencia, de cuidados críticos, quirófano y todo el servicio de quemados a través del desarrollo de protocolos de actuación. Y en base a los resultados y a la bibliografía consultada hemos determinado algunas propuestas, cómo realizar educación y prevención a la comunidad sobre la implementación de medios seguros, tanto para cocinar como para calefacción y demás tareas domésticas, disminuyendo así el riesgo de quemaduras y sus posteriores consecuencias. Articular con hospitales del interior a fin de capacitar al personal sobre el manejo en las primeras horas de las quemaduras y realizar una derivación oportuna, mejorar el registro de datos en las historias clínicas para así poder realizar otros trabajos de investigación y continuar capacitando al personal de nuestro hospital mediante la adherencia a protocolos actualizados según las recomendaciones de consensos y sociedades científicas y así lograr un mejor trabajo en equipo.
Y nada más, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos con mi compañera y también está la jefa de servicio de quemados, la doctora Rondón, para contestarle. Ahí dice. ¿No han preguntado? No. ¿Dónde está? Ahí se ve como 2 en el chat. ¿Y allá? Podemos ver qué te pasa por acá. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí baja. Bueno, Si no hay ninguna pregunta, continuamos con el otro trabajo. ¿A qué se debe un mayor ingreso de quirófano? ¿Quieres contestar la voz o bien? En este año, decirle las gravedades de los quemados. Toda curación debe hacerse bajo anestesia y evitar el trauma. Sí, el mayor ingreso a quirófano sí es porque ha habido más gravedad de quemaduras. Entonces, como dice la doctora Fanny, las curaciones se realizan bajo anestesia. Y para el adecuado manejo del dolor. Y también es porque antes no había... No, en realidad nosotros suponemos que el ingreso, perdón, hemos sacado como conclusión, buen día, que el mayor ingreso a quirófano lo hemos relacionado más que nada por la gravedad, que generalmente también está determinada por la profundidad. En la profundidad también fue un rol fundamental la llegada y la consulta del paciente al hospital. Y generalmente el medio de transporte, por la situación de la pandemia, ha habido una modificación, todo ha sido un reto para el sistema sanitario generalmente, entonces ha habido que modificar todo. Entonces ahí lo que ha sido muy limitado ha sido el medio de transporte y ha habido consultas muy tardías, lo cual esto ha llevado a que las quemaduras sean más graves porque ha afectado mayormente la profundidad de las mismas. Entonces, nosotros lo que hemos sacado como conclusión es que si bien no ha sido un número significativo en cuanto a las consultas que ha habido con respecto al 2019, sí han sido más graves, que sí ha tenido, sí ha repercutido la pandemia en cuanto a los quemados que hemos tenido en el 2020. También para destacar es que en este año ha habido una mejor coordinación entre los distintos servicios, sobre todo cuidados críticos, quirófanos, servicios de quemados en general. Entonces, por eso creemos que se atribuye también a la menor mortalidad durante este año. Y más aumento de ingreso a quirófano de los niños. Bueno, queremos agradecer a la doctora Fanny Rondón también por todas las bibliografías que nos ha brindado, por todos los tips que nos da y por estar actualizándonos todo el tiempo. Y también, bueno, a nuestros instructores y a nuestra jefa de residente porque nos han ayudado y nos han guiado en este trabajo.
a realizarlo, corrigiéndonos, y bueno, y al hospital también por permitir seguir formándonos. Muchas gracias a todos. Está la nota de la melanina. Creo que ya está. ¿Está? Bueno. Muy buenos días a todos los presentes. Seguramente estarán un poco cansados ya con tantas cifras porcentuales, pero les aseguro que con nuestro trabajo hay muchas cifras en cuanto a porcentajes que les pueden interesar. Nosotros formamos parte de la residencia de clínica pediátrica. Las autoras de este trabajo somos Gómez Ivana Alejandra y quien les habla, Natalia Leonor Melano. Bueno. Nosotros hemos titulado nuestro trabajo Análisis comparativo de las características clínicas de pacientes internados en el Centro Provincial de Salud Infantil Eva Perón de Santiago del Estero, de un mes de vida a 15 años de edad con un diagnóstico de diabetes tipo 1 entre marzo y septiembre del 2020 en relación al mismo periodo en el año 2019. El objetivo general de nuestro trabajo ha sido realizar un análisis comparativo de las características clínicas
de pacientes internados en el Hospital CEPSI Eva Perón de Santiago del Estero, en la población comprendida entre un mes de vida a los 15 años de edad con diagnóstico de diabetes tipo 1 entre marzo y septiembre de 2020 en relación al mismo periodo en el año 2019. Los objetivos específicos: categorizaron los pacientes con diabetes tipo 1 según el sexo, según el grupo etario y la procedencia. Identificar la frecuencia de pacientes que ingresaron con diagnóstico de debut diabético en ambos periodos. Identificar la frecuencia de pacientes que ingresaron con diagnóstico previo de diabetes tipo 1 en ambos periodos. Determinar la severidad de la cetoacidosis diabética de los pacientes internados en nuestro hospital, también en ambos periodos. Determinar el sector hospitalario al que fueron ingresados estos pacientes y reconocer cuáles han sido los motivos de consulta más frecuentes de los pacientes en estudio. Se ha realizado un estudio cuantitativo, descriptivo y retrospectivo durante el periodo de marzo-septiembre del 2020, comparativamente al periodo de marzo-septiembre del 2019. Bueno, la población estuvo constituida por una población de 62 pacientes de ambos sexos, de un mes a 15 años de edad, que han sido internados con diagnóstico de diabetes tipo 1 en el Hospital CEPSI Eva Perón. Las variables de estudio fueron el sexo, el grupo etario, la procedencia, el grado de cetoacidosis, el sector de internación al cual han sido ingresados y el diagnóstico de ingreso. Los datos han sido recogidos mediante historia clínica y el sistema informatizado de nuestro hospital, y se realizó el procesamiento de los datos obtenidos a través de tablas y gráficos utilizando Excel y sus posteriores análisis comparativos entre los periodos considerados. Bien, los resultados. En cuanto a los resultados obtenidos de una muestra analizada de 62 pacientes, como primera distribución de frecuencia hemos tenido en cuenta la variable sexo. Como pueden observar, el 74% de los pacientes en el año 2019 se presentó o corresponden al sexo femenino. En tanto que en el año 2020 el porcentaje de pacientes que corresponden a un 63% representan al sexo masculino. Con esto, digamos, podemos demostrar que en realidad no hay una diferencia en cuanto al sexo, digamos, pero podemos determinar la prevalencia en ambos periodos, digamos, es la opuesta. La distribución de la frecuencia de la variable grupo etario. Como pueden observar, en ambos periodos el grupo etario de mayor frecuencia han sido en edades comprendidas entre los 11 y los 15 años de edad. Aquí, como pueden observar, es la misma. Sí, también se ha observado que en el año 2020, digamos, el grupo etario entre los 6 y los 10 años ha aumentado un pequeño porcentaje, que sería un 7% con respecto al año anterior. En cuanto a la distribución de la frecuencia de la variable procedencia, como pueden observar, lo que está en verde aquí serían los pacientes que provienen del interior. En este caso, en el año 2019, el 51% representan a los pacientes que proceden del interior. Y en el periodo 2020 representa un 55% de estos pacientes. Nosotros aquí hemos considerado, como pueden observar, interior, banda y capital. A banda lo hemos tomado, digamos, como lo hemos diferenciado porque representa el segundo departamento con mayor cantidad de población, seguido de capital. Quería agregar con respecto a esto, que nosotros, digamos, inferimos que el mayor número de pacientes provienen del interior. Una puede ser porque no existen especialistas en diabetes del interior. Otra por la dificultad, digamos, en el acceso a determinados recursos, porque muchas veces quedan sin las insulinas y les cuesta muchísimo venir hasta la ciudad capital a retirar los insumos. Y otra también porque muchas veces en los hospitales del interior tampoco cuentan con los recursos necesarios. Muchas veces no tienen ni siquiera una tira reactiva para tomar la glucemia y menos para medir los gases en sangre. Entonces, en frecuencia ha sido mayor, digamos, han provenido del interior, seguido capital y después banda. La distribución de la frecuencia en cuanto al motivo de consulta,
como pueden observar, el motivo de consulta más frecuente fueron los vómitos. Esto que está en verde representan los vómitos. En el año 2019 representó un 77% y en el año 2020 un 33%. Seguido del dolor abdominal, que es lo que aparece aquí en rojo, en el año 2019 ha sido en un porcentaje del 9% y en el año 2020 un 22%. Nosotros, digamos, esta situación o estos motivos de consulta más frecuentes podrían deberse a que la mayoría de los pacientes que han ingresado al hospital lo han hecho con cetoacidosis diabética, ¿no? Que, digamos, estos serían los síntomas, los vómitos y el dolor abdominal son las que eran las consultas más frecuentes o algunos de los síntomas por los cuales representan los cuadros de cetoacidosis diabética. En cuanto a la distribución de la frecuencia de la variable grado de cetoacidosis, como pueden observar, en ambos periodos los pacientes han ingresado con cuadros de cetoacidosis grave, tanto en el 2019 como en el 2020. Pero además, quería agregar aquí que en el 2020 los cuadros de cetoacidosis leve y moderada han tenido un porcentaje igualitario, en este caso que representa un 30%. En cuanto a la distribución de la frecuencia de la variable diagnóstico de ingreso, yo creo que este es uno de los gráficos más importantes, más representativos de nuestro trabajo, debido a que en el año 2020 el mayor porcentaje de debut diabético se ha producido en este año, que representa el 56% de la población. Si hablamos en número, 15 quiere decir que han ingresado 15 pacientes en el periodo, 15 pacientes con debut diabético en el periodo de marzo-septiembre del 2020, en comparación con el año 2019, que solamente han sido 5 pacientes. En cuanto a la distribución de la frecuencia de la variable sector hospitalario, como pueden ver, en ambos periodos, el mayor ingreso a los distintos sectores del hospital han sido cuidados intermedios. Esto podría deberse a que, digamos, en el año 2019 ya se ha protocolizado en cuanto a la atención de los pacientes con diabetes, en donde la mayoría de los pacientes que ingresan con cetoacidosis moderada, severa y un debut diabético ingresan a unidades de cuidados intermedios. Aquí que quería mencionar en este pequeño porcentaje que en el año 2020 hay un 7% de los pacientes que han ingresado a la terapia intensiva. En cuanto a la distribución de frecuencia de la variable diagnóstico de ingreso, la mayoría de los pacientes con debut diabético se han encontrado comprendidos entre los 6 y los 10 años, en ambos periodos, ¿sí? Los pacientes con diagnóstico de diabetes ya establecido, ya diagnosticado previamente, la mayor frecuencia se ha presentado en el grupo de 11 a 15 años. De aquí también queremos mencionar en los casos de debut diabético se han presentado en niños menores de 5 años, de los cuales han habido 2 pacientes que estarían dentro de la franja etaria de menores de 2 años. Es importante mencionar debido a que cuanto más temprana la edad de presentación de un debut diabético, es más difícil el manejo y el control metabólico de estos pacientes. Como conclusión, la diabetes tipo 1 no presenta predilección por sexo ni área geográfica. La área de presentación continúa siendo más frecuente entre los 6 y los 15 años de edad. Los motivos de consulta más frecuentes fueron los síntomas relacionados a la descompensación aguda de esta patología, y se observó un incremento en el número de casos nuevos de diabetes tipo 1 durante el año de confinamiento social, cuya causa deberá ser evaluada en estudios posteriores que permitan encontrar una relación causal con todos aquellos factores sociales, emocionales e infecciosos que podrían desencadenar el inicio de la enfermedad. Las propuestas de nuestro trabajo: una es promover la continuidad de este trabajo de investigación y la elaboración de nuevas líneas de investigación, porque en realidad se conoce muy poco, digamos, cuáles han sido las causas de los debuts diabéticos. Entonces, lo que nosotros queremos promover o motivar que a partir de este trabajo se puedan continuar con otras investigaciones. Con respecto al debut diabético,
es una preocupación no solo en nuestra provincia, sino a nivel mundial, porque han habido reportes de casos, o sí, que se han producido en otras partes del mundo, digamos, como por ejemplo Alemania, el Reino Unido o en Australia, que ha habido un aumento considerable de los casos de debut diabético. Lo que nosotros inferimos que puede estar relacionado, por ejemplo, a la dificultad digamos, al acceso a los servicios de salud, otro por las medidas que han sido instauradas digamos, por la nación en un intento de frenar de frenar el contagio, digamos, por COVID-19, y otra también puede estar relacionado a que existe temor, digamos, ha habido temor o miedo por parte de la población a asistir a los centros de salud porque son un riesgo potencial de contagio. Fortalecer también el trabajo en equipo del personal de salud mediante la capacitación acerca de los puntos clave de esta patología, con el fin de realizar un diagnóstico precoz e instaurar el tratamiento y seguimiento de los pacientes para evitar tanto las complicaciones agudas como crónicas. Otra es utilizar los protocolos de cetoacidosis realizados por los pediatras en formación y que han sido supervisados por el Departamento de Docencia y Coordinación de la Guardia del Sepsis Perón, que en ese momento, cuando hemos elaborado los protocolos, estaba a cargo de la doctora Argañarás y también actual instructora de la residencia, con el fin de mejorar en realidad la asistencia de los pacientes diabéticos y disminuir la mortalidad. También podríamos, digamos, también considerar el control de glucemia como parte de la evaluación inicial del paciente, sobre todo en aquellos casos que presentan síntomas sugestivos de diabetes tipo 1. La bibliografía. Doctora, ¿qué tal? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Soy la doctora Mansur. Primero que nada, felicitarla. Excelente disertación. Brillante. Una consulta. Primero que nada, me queda la duda y me llama la atención la variante en cuanto a sexo abrupta, de un año a otro. Y no sé si ustedes lo han estudiado y el por qué. Y en otros, si no le atribuyen este debut y el incremento de la diabetes en esta franja etaria, en época de pandemia, al sedentarismo, a la falta de actividad física, al encierro que están teniendo nuestros niños. Y por otro lado, si dentro de su estudio no han considerado o no han interrogado la variable de lactancia materna en los pacientes, siendo que la lactancia materna tiene un efecto protector sobre la diabetes y un alto impacto protector en la adolescencia y en la adultez sobre diabetes e hipertensión arterial, y eso está demostrado. Entonces a mí me interesaba si estos pacientes, estos 15 niños, habían tenido lactancia materna exclusiva. No sé si eso lo han interrogado. ¿Qué tal, doctora? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Bueno, con respecto, son muy interesantes las preguntas que nos realiza. Con respecto a la última pregunta, que es, digamos, los antecedentes perinatológicos, que también son de importancia en estos pacientes, la verdad que nosotros el trabajo lo hemos hecho basándonos en las historias clínicas. Como es un trabajo, la verdad que requiere de mucho tiempo, Seguro. no hemos considerado dentro de nuestras variables de investigación los antecedentes perinatológicos y los antecedentes alimentarios de los pacientes. Simplemente este trabajo ha sido pensado más que nada para justamente implementar nuevas líneas de investigación futuras que estarían buenas, digamos, vistas Estoy dando un tip. desde lo que usted nos está planteando. También sería interesante poder realizar, ¿no? Después, otra de sus preguntas era, ¿por qué la edad, digamos? La edad
debut tan temprano. En este caso, digamos, nosotros hemos visto en el año 2020, solamente ha habido, digamos, el número, para representar en números enteros, 2 pacientes que han ingresado, menores de 2 años, que han sido debut diabéticos. Eso también es una nueva línea, debería ser una nueva línea de investigación, ¿sí? Porque es un grupo etario, como ya ha referido aquí mi compañera, mucho más difícil en cuanto al tratamiento, porque justamente, sobre todo en los lactantes, en los menores de 1 año, en los que calcular, digamos, los hidratos de carbono y eso relacionar, si bien son pacientes mucho más sensibles a la insulina, es muy difícil cuantificar los hidratos de carbono en esos pacientes. Inclusive uno de ellos, justamente el lactante menor de 1 año que teníamos en la muestra, ha sido el paciente que más días internados ha estado. Aproximadamente, no recuerdo bien el número, pero creo que aproximadamente más de 1 mes. Entonces sí ha sido bastante difícil el manejo de ese paciente. También resultaría importante esto que usted nos plantea con respecto al grupo etario de mayor edad, determinar cuál ha sido la causa. Entre las causas sabemos que existen factores ambientales que pueden condicionar el debut diabético, y por ello también tenemos esto que usted nos plantea, el sedentarismo, el confinamiento, el hecho de que los niños hayan disminuido su actividad física, el juego tan importante en esta edad, ¿no? Y bueno, estas serían, digamos, nuevas líneas de investigación, pero sí han sido planteadas y observadas desde nuestra postura, bueno, mientras hacíamos el trabajo, ¿no? Bien, yo pienso que esto es un compromiso de todos y de todos los pediatras y de toda la sociedad, porque ya la diabetes es una enfermedad que preocupa y de la cual nos tendremos que ocupar todos como sociedad y todos ya en cuanto al hábito saludable y a la alimentación saludable. Realmente las felicito, chicas, brillante la disertación. Los de la... Hola. Hola. Ay, se ha ido tu pantalla. Ah, no sé. Aquí estamos igual. Si alguien quiere hacer alguna... Ahí está, ya, bueno. Realmente muchas gracias y las felicito. Pero consideren la lactancia como un dato importante para continuar su trabajo. Porque la lactancia materna protege contra diabetes y contra hipertensión en la adolescencia y en la infancia. Exacto. Y en la adultez. Así es, doctora. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Aquí nos preguntaron también a qué pensábamos que se atribuye el aumento de casos en el grupo de 1 mes y 5 años, que eso ya lo que acabamos de responder. Repasando, a ver si no hay más preguntas. A ver, aquí dice... No, esto es de quemados. Bueno, le agradecemos a todos la participación y bueno, y damos por finalizado la presentación de los trabajos científicos. Muchas gracias. Muchas gracias.